Parashá Mishpatim, que es ordenanzas o leyes o mandamientos, podría traducirse como tal, que empieza diciendo de esta manera: Be'ele Mishpatim asher tashin livneich. Y estas son Mishpatim, las leyes asher tashin, que expondrás, dice, livnei, ante ellos. Ligneses podría traducirse como delante o enfrente, o sea, estuvieron presentes. Estas son las leyes que expondrás ante ellos. Estos son los mishpatim que darás a conocer. Podemos ver aquí que probablemente no haya un orden cronológico como tal, porque ya la semana pasada vimos las 10 sentencias y se ve que ahora les está añadiendo. Es muy probable que probablemente estos mishpatim los dio mucho antes de darles, o todo fue en un conjunto, pero claro, a fin de cuentas les fueron dados los mishpatim, las leyes, las ordenanzas a Israel. Mishpatim son leyes o mandamientos mayormente cómo regirse con su prójimo, con los siervos, los cuales se adquirían en ciertas circunstancias o normas o propósitos. Podría ser que los siervos se adquirían, no era como tal de que veo ese hombre que está desvalido en la calle, me lo voy a tomar como mi siervo. No era de esa manera. Los siervos se adquirían cuando alguna persona llegaba a robar algo y no tenía para pagar, aquel que había robado le pagaba con trabajo, estaba expuesto a 6 años de trabajo y ser soltado al 7º. Otro de los casos podría ser cuando adquiría una deuda con una persona y esta persona se vendía en cierto modo con todo y su familia, o cuando alguna persona caía en una pobreza extrema, también una persona lo tomaba a hacer misericordia con él y tenerlo en 6 años a modo de que lo levantara, lo ayudara y pudiera salir de esa pobreza, y en 6 años dejarlo libre, no como tal porque lo hubiere ayudado, ya era de su propiedad, sino tenía que darle libertad. Esas son una de las cuales podrían ser para la esclavitud, lo cual les da ordenanzas acerca de ello. Entonces, el porqué de los mishpatim, porque era un pueblo que había sido formado con ideologías y razonamientos faraónicos o egipcios. Había sido formado, yo veía que allá a los extranjeros se les trataba así, yo veía que a los siervos se les trataba así, yo veía que a las mujeres allá se les trataba así. Hasta en cierto modo, ahora al venir a la Torá podemos aprender cómo tratar a nuestras mujeres, y mujeres pueden aprender cómo tratar a sus esposos. Yo me acuerdo que allá se trataba así a la mujer. No, pero ahora vengo a la Torá. Me acuerdo que allá se trataba así al marido. Pero ahora vengo a la Torá. Entonces, en cierto modo, los mishpatim eran con un propósito, porque ellos venían de un lugar donde no había unas leyes tan justas como las de nuestro Elohim. Entonces, todo esto necesitaba ser ejercido con una justicia, y qué mejor que el justo extendiese esos mishpatim y le dijere lignei, delante de ellos exponlos estos mishpatim. Y todo esto encontramos entre todo lo que leemos en el capítulo 21, empezando la parashá, en el pasuk 6, que dice que lo dejarás, si en dado caso que el siervo dijere, yo amo a mi amo, pero también aclara, y amo a mi mujer y a mis hijos. Quiero pensar que más el siervo diría, voy a perder a mi esposa, así tanto como que amara mucho a su amo. Creo que era más de porque su esposa y sus hijos se iban a quedar. Entonces lo llevará. Y dice, hay una traducción que tienen, y será su siervo para siempre. Incluso en el hebreo también dice leolán, y leolán se puede traducir por siempre. Pero viendo las leyes del Iobel, en el Iobel tenían que ser, en el jubileo, a los 50 años, tenían que ser regresados todos los siervos. O sea, con todo y aquel que haya sido horadado en la oreja, en el poste, en la mezuzá, en el poste o en la puerta, tenía que en el año 50 ser devuelto a su familia. Eso es mera misericordia
Realmente el año 50 no se contaba ni en el primero de Tisri como año civil, ni en el primero de Nisan como año bíblico. Este año de jubileo se contaba el 10 de Tisri, que es el día de la reconciliación, el día del perdón, el día del Kippur. Ese día es cuando era. O sea, quiere decir que aquel que por mucho que haya sido marcado por el pecado, que haya sido marcado por el pasado, el Eterno tiene un día preparado para libertarlo, para quitarle aquella marca y traerlo a una vida nueva, cuando viene a reconciliar. Por eso es que por esa razón es tan importante el día de Kippur, y mayormente en el Yobel. El Yobel se marca 50 años, cada 50 años, incluso hay leyes, vamos a estudiarlas más adelante. No harás así con tu hermano, ninguno, por decirlo así, lo defraude, le haga una mala jugada. Si la tierra costaba, por decirlo, 10,000 pesos, un ejemplo, absurdo porque ya no hay de ese precio, y ya estuviéramos en el año 48, entonces ya la tierra ya costaba 1,000 o 500, no sé, ya reducía, no se la podía vender. Y si un esclavo también era vendido y ya estaba cerca el año del jubileo, ya no se vendía en el precio como tal, sino se reducía. Entonces podemos ver que con todo y que ya hubiese sido vendido o entregado a un amo, el Eterno lo liberta de aquel amo, porque de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sí? Podemos encontrar también el trato a las mujeres, lo que les hablaba hace un rato, y dice, ¿qué pasaba con esas siervas? ¿Qué pasaba con esas esclavas? La misma ley que para las hijas. Si se la diste a tu hijo, y si toma otra mujer, no podrá disminuir el vestido, el sustento y el deber conyugal. Deberá cumplir con todo ello. Y si no hiciera estas tres cosas, saldrá de balde, saldrá libre. Pero aquí vemos que se le da el mismo valor que a las hijas. Nos está dando una enseñanza. Nos está dejando la enseñanza de decir, así como yo quiero que traten a mi hija, así yo debo de tratar. O sea, si yo trato mal a mi nuera, a mi hija por allá la suegra la va a tratar mal. Si yo trato bien a mi nuera, es porque espero que por allá también a mi hija, su suegra, la trate bien. Y no solamente de esa manera. Si yo hago misericordia con alguna joven conocida, en ese caso una mujer, ¿sí? Hace misericordia y probablemente nuestros hijos están lejos de nosotros, por allá pueden hacer misericordia con ellos. Principalmente, en este caso, las mujeres. Entonces, si queremos nosotros buenos tratos para nuestras hijas, también tratemos bien a las hijas de otros. Y encontramos algo que cuando alguno mataba con alevosía, en el capítulo de la Parashá, de este mismo pasaje, versículo 14, dice, cuando matare con alevosía, de mi altar lo quitarás. ¿Qué quiere decir eso? De mi altar lo quitarás. Porque cuando era que lo mataba porque el Eterno lo entregó en sus manos, te estipularé, te señalaré lugares de refugio. Pero cuando con alevosía le quitaba la vida, de mi altar lo quitarás. Vemos un caso similar en el primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 28 en adelante, cuando Joás escucha que Abiatar ya había sido destituido del cargo de Cohen Agadol, había sido destituido por Eshlomón, el rey que estaba tomando posesión del reinado. Había sido quitado y Joás sabía lo que había hecho. Había matado a 2 con alevosía. Ya David había hecho misericordia con él y le había perdonado la vida. Pero Eshlomón tenía instrucciones. No dejarás que esto permanezca así. Y Eshlomón, cuando Joab escucha que acaba de ser destituido, corre y se mete al templo y se toma de los cuernos del altar. Y van y le avisan a Eshlomón. Vayan y mátelo. Porque él dice, solamente de aquí
Casi, casi de aquí solamente muerto me sacan, ha de haber dicho. Porque usted lo pidió, concedido. De ahí lo sacaron muerto. ¿Qué profano fue Salomón? No. Estaba cumpliendo Torah. Aquel que matare con alevosía, y en este caso eran dos personas que ya debía Joab, se fue a prender del altar. Y del altar fue quitado. No se hizo misericordia con él, porque tampoco él la hizo con otros. Con alevosía agarró y quitó la vida a dos generales, al general del ejército de Israel y al general del ejército de Yehudá. Entonces, esto es quitar del altar. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja esto? Cuando nosotros actuamos con alevosía contra nuestro prójimo, ya no lo vamos a ver de la manera de que matemos. Dice la carta de Yohanan, primera carta, capítulo 3, versículo 15, que el que aborrece a su hermano es homicida. Lo está matando con alevosía. Con alevosía está menospreciando la Torah e instrucción del Eterno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está actuando con alevosía. De su altar del Eterno es quitado. De la gracia y el favor y la ayuda del Eterno es quitado. De mi altar lo quitarás. Entonces hay que tener entendimiento para no actuar con alevosía, para no ser homicidas, para no actuar con alevosía contra nuestro hermano y seamos quitados del altar del Eterno. ¿Sí? Todo esto lo venimos a comprender, esos pasajes como el que les narré ahorita de primer libro de Reyes, capítulo 2, lo comprendemos cuando venimos a la Torah. Cuando venimos, oye, ¿por qué actuó de esta manera? ¿Por qué hicieron aquello? ¿Por qué hicieron? Estaban ejecutando mishpatim que les habían sido dados. Hay algo que deja mucho que pensar y dice uno, ¿realmente era de esa manera? ¿Realmente así se llevaba? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Realmente se ejecutaba como tal? A decir verdad, los traductores o los que han venido traduciendo o interpretando la Torah le han dado esa interpretación como tal. Sí iban y le sacaban el ojo. No como tal. Si vemos en el caso de la mujer cuando si estaba embarazada y aún con todo y que abortare, decía el marido impondrá. Y si la dañaron, quemadura por quemadura. ¿Pero cuánto? Una quemadura cuesta 50,000 pesos. Tenía que dar ese dinero. Según los jueces, juzgaran. No era de que también le iban y le ponían, lo quemaban. ¿Qué tal si en el intento, supongamos que le sacaba un ojo, y al sacarle el ojo a la otra persona le dañaba más que un ojo? Entonces ya no era la justicia empleada. Y como tal, ¿qué ganaría? Creo que si la persona deseara en su corazón la muerte, o no tanto al extremo, deseara simplemente que se le sacara el ojo al otro también, tendría un corazón no recto delante del Eterno. Pero lo justo es que sí le retribuyera en lo económico. ¿Sí? Entonces, esto lo vienen a traducir a lo que le llaman la ley del talión. La ley del talión, en tal caso, sí se lleva a cabo como tal, pero en cierto modo no es tan mala esta ley. ¿Por qué? Porque la ley del talión dice ojo por ojo. No es 2 ojos por un ojo. No permite que le hagas más mal del que te hizo tu prójimo, en este caso, ¿no? Pero también no es como tal. El único caso que podemos ver que se hacía ojo por ojo o diente por diente es un pasaje que encontramos en el libro de Devarim. Aquí nos habla en el capítulo de Devarim que cuando alguno viniera a testiguar contra otro, que trajere 2 testigos falsos y dijeran, probablemente lo estaban juzgando para muerte a esta persona. ¿Qué pasaba aquí? Si se indagaba y resultara falso, tú estabas pidiendo muerte para él, así sea para ti. Pero al fin de cuentas la persona, la ofendida, no pedía la muerte, sino los mismos jueces y la misma ley del Eterno se le aplicaba. Ahí sí era ojo por ojo, diente por diente, pero no como tal. O sea, si estaba pidiendo que fuese encarcelado por 10 años, lo que tú pediste por venir a actuar falsamente, eso se te va a aplicar a ti. Ahí sí se aplicaba, pero cuando eran daños no se iba
solamente cuando se aplicaban penas de muerte, era cuando eran pecados de muerte, como el que maldijere a padre o a madre, muere irremisiblemente. Ahí sí se aplicaba, pero no era como tal una venganza de otra persona, sino era la retribución de sus malas obras delante del Eterno. Todo esto lo podemos ver que nosotros no podemos ejercer juicio sobre nuestro hermano. Por eso Mashiach les dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo. Y de repente Mashiach les dice, amad a vuestros enemigos, hacer esto, si el que te dé una bofetada, ponle la otra mejilla. Pero no estaba Mashiach contradiciendo la Torá. ¿Qué pasó? Que en aquellos tiempos ya lo estaban tomando muy literal, ya lo estaban llevando en práctica. Mi vecino vino y se robó esto, mi vecino vino y me hizo esto, yo voy a hacerle esto. Más yo os digo que tu vecino vino y te dio una cachada, ahorita yo voy y le doy una también. No, yo digo, amad vuestros enemigos, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Adonai. Sí, él no estaba contradiciendo la Torá, les estaba explicando que habían entendido mal ellos, que lo estaban llevando por otro rumbo, aquellos mishpatim que les habían sido dados. Unos eran de retribución y otros eran ejecutados solamente por los jueces. Entonces, hoy en día creo también está de la misma manera. No podemos ejercer juicio contra nuestro prójimo. El Eterno es el que juzga y lleva a cabo. Esto parece que es de Devarim capítulo 19 lo que les estoy narrando. Así tuvo Israel diversos mishpatim, los cuales pactaron con el pueblo, el Eterno, por medio de Moshe. Y al presentarse en el capítulo 24, Pasuk 7, les dice, Naase benishma. Ahí está traducido, en la traducción que tienen, dice, haremos y obedeceremos, parece. Pero encontramos en el original hebreo, Naase, que sí podría traducirse, Naase, como haremos, pero benishma, be, y sería y nishma, como cuando decimos eshma, escucha. Entonces cuando decimos benishma, estamos diciendo haremos y escucharemos, que lo más correcto podría ser escucharemos y haremos, pero no, aquí está bien acomodado, haremos y escucharemos. ¿Por qué? Dándole el sentido, escucharemos quiere decir que todo el tiempo tendremos presente lo que hemos escuchado hoy. Haremos y escucharemos. Así pasen 5 años, así pasen 20 años, yo seguiré escuchando todas aquellas instrucciones que me fueron dadas y haré. Estaré escuchando y escucharemos. Be nishma y escucharemos. Así como escuchamos un día, así como un día hicimos compromiso, como aquellos que un día hicieron inmersión, que tomaron pacto con el Eterno, están escuchando constantemente aquellas palabras que profirieron un día. Haremos y escucharemos. La jactará de esta parashá está en Yirmiyá capítulo 34, pasuk 8 al 22, y también nos concluye con capítulo 33, uno anterior, pasuk 25 y 26. Esta jactará nos narra cómo salió Israel de la cautividad y el Eterno les empieza con un halago y posteriormente con un reproche. Ustedes acordaron el pacto, sus padres lo habían olvidado, pero ustedes tenían siervo y lo dejaron libre y me agradaron, pero después se arrepintieron y los volvieron a tomar por esclavos. Ya estaban cometiendo 2 faltas, no dejándolos en libertad al 7º y en cierto modo secuestrándolos porque ya no eran de su propiedad, porque ya tenían ellos libertad. Y vimos también entre los mishpatim, el que secuestrar a una persona. Esto ya estaban incurriendo en 2 cosas. Pero aquí la enseñanza que nos deja esta jactará es de que a veces escuchamos la palabra con entusiasmo y con alegría y decimos sí, también decimos Naase banishma, haremos y escucharemos, y la llevamos a cabo. Y pasa un tiempo y volvemos nuevamente a tomar cautivos
aquellos que debimos dejar libres. Ejemplo, ¿no? Volvemos a tomar nuevamente los pecados, aquellos a los cuales habíamos renunciado, en otras palabras. Sí, primero los alaba, así hicieron esto, porque sus padres ya no obedecían, sus padres ya no llevaban a cabo las ordenanzas que yo les daba. Sus padres se habían olvidado del pacto que hicieron conmigo. Y hoy este día, ustedes lo ponen en práctica, pero se les olvidó muy rápido. El punto no es decir, nace benishma. El punto es permanecer en hacer y en escuchar. Así el Eterno haga prosperar estas palabras en su corazón y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua HaMashiach.